Hola, en este video vamos a hablar un poco de la función inversa. Iniciamos viendo la definición y el concepto de función inversa. Cuando tenemos una función, sea f, dado por el conjunto A hacia el conjunto B, y sea una función biyectiva, recuerden que el término de biyectiva es la condición por la cual la función debe pasar para tener una inversa, decimos que la función es inversa y se denota con el f-1. La función en su estado normal se llama f y en su estado inversa lo vamos a llamar como f-1. Aclaramos, ¿verdad?, que no lo denotamos como una potencia, sino que esta expresión inversa me denota la inversa de dicha función. Ok, ¿qué va a pasar con la notación de la función? Al ser inversa, la notación va a cambiar el orden. Ahora el que era el codominio pasa a ser el dominio y el dominio de la función pasa a ser el codominio o ámbito. También se cumple que f de x es igual a y, entonces la inversa, la f-1 de y es igual a x. ¿Okay? Esto me sirve sobre todo para los pares ordenados. En una representación, como en un gráfico, en un diagrama de Venn, podemos observar el concepto de la biyectividad. Biyectividad es que cada uno de los valores del dominio tiene su respectiva imagen. No sobra ningún valor en el codominio y a la hora de invertirlo va a mantener la condición de una función, ¿verdad? Que todas las preimágenes tienen su respectiva imagen. ¿Okay? Esa es la función de la biyectividad. De esa forma denoto una función inversa. ¿Cómo calculamos el criterio? ¿Okay? El criterio, cuando una función posee inversa, se puede determinar a partir del criterio original con el siguiente procedimiento. Por ejemplo, vamos a hacer varios ejemplos. Vean una función que tiene como dominio de 0 hacia 3, un intervalo de 0 hacia 3, y como codominio desde menos 2 a 3. El criterio de la función es f de x igual a 5x menos 2. Vamos a calcular su inversa. Entonces, el primer paso es venir y tomar el criterio. Y voy a sustituir o cambiar la f de x por y. Es el paso 1. Cambio el f de x por y. ¿Okay? Luego empiezo a despejar la x. Lo primero que yo debo despejar es la x para poder encontrar su respectiva inversa. ¿Okay? Entonces el primer valor que se va, en este caso, como hay dos, podemos llamar las operaciones multiplicación y resta, en este caso primero se va la resta. Ese menos 2 pasaría a sumar la y. Al otro lado del igual pasa a sumar la y. Aquí estaba restando a la x, ahora está sumando. Recuerden que el concepto de inversa es todo lo contrario. Y después el valor que está multiplicando a la x pasaría a dividir a la y. Entonces tengo aquí, por ejemplo, si 5 multiplica a la x, aquí 5 divide a la y. Voy a corregir un dato nada más aquí que puse 5 y es 2. Y en el caso del 2, ¿verdad?, que estaba restando a la x, aquí lo está sumando. Ya tengo despejada la x, entonces ahora reescribo el criterio con el f-1, indicando que es su inversa. Y vuelvo a hacer la sustitución. Cambio de nuevo la x por la y para denotarla o que quede en forma de en la respectiva x. ¿Okay? Ahora, también tengo que cambiar su notación. Entonces, f-1, o sea, la inversa, nos va a quedar con la notación al revés. El dominio va a ser desde menos 2 a 13, hasta 13, ese intervalo, y ahora el codominio va a ser de 0 a 13. Se invierte la notación en su totalidad. ¿Okay? Veamos otro ejemplo. Aquí me dice que sea la función que va de 0 hacia más infinito, hacia menos 3 hacia más infinito, y me dan un criterio. Ahora voy a buscar el criterio y también la notación de la inversa. Entonces, paso 1, cambiar el f de x por y.
Como paso número 2, empezar a despejar la x. En este caso tengo que pasar primero el menos 3. Lo voy a pasar a más 3. El inverso de la resta corresponde a la suma. Y luego tengo que quitarle la potencia 2, el 2 que está como potencia, porque la x tiene que quedar en su totalidad sola. El opuesto de una potencia corresponde a una raíz. En este caso, la raíz cuadrada. ¿Verdad? Aquí podemos decir que ese es el resultado. Entonces, lo que vamos a hacer es denotarlo o escribirlo ahora como una inversa. Ok, ya tengo el criterio, le devuelvo la x a la función. Me faltó ahí el f de x. Voy a anotar primero el f de x. Voy a anotar primero el criterio y después anoto la anotación. F de x es igual a la raíz cuadrada de x más 3. Noten que ya le devolví o cambié la x por y. Y en la anotación sería entonces darle vuelta al criterio desde menos 3 hacia más infinito. Y el codominio sería entonces de 0 hacia más infinito. Y ahí está resuelta esa función inversa. Veamos este otro ejemplo. Tengo la función g, que ahora va desde menos 5 a más infinito, y como codominio tengo de 0 a más infinito. Y ahora el criterio de g es una raíz, una función radical. Vamos a buscar la inversa de g. El primer paso entonces, hemos dicho que era cambiar la g de x por y. En este caso, al tener una función con raíz cuadrada, ¿verdad? Si yo observo a la hora de sacar los valores que están dentro de la raíz cuadrada no permite esa condición. Lo primordial es quitar la raíz cuadrada y enviarla hacia el otro lado. Si la potencia es el opuesto de la raíz es el opuesto de la potencia. Entonces en este caso pasa a ser potencia al otro lado, al cuadrado. Si fuera raíz cúbica sería el 3, ¿vale? Luego le quito la x, el único valor que tiene. En este caso sería el 5. Lo paso a restar. Y ya tengo despejada la x. Despejada la x, entonces anoto el criterio de la inversa, que quedaría x a la 2, pueden cambiar, ¿verdad?, la y por la x, menos 5. Y en la notación invertimos el dominio con el codominio. Entonces el dominio ahora sería de 0 hacia más infinito, y el codominio sería, en este caso, de menos 5 hacia más infinito. Y ahí estaría resuelto de esa forma. Vamos a ver un ejemplo de gráfica. En la parte gráfica es muy fácil identificarlo. En el ejemplo 2 habíamos trabajado lo de la raíz cuadrada con la de la radical. Okay, vamos a utilizar el mismo ejemplo en el plano cartesiano para ver sus gráficas y determinar cuándo en la parte gráfica son inversas. Por ejemplo, estas son las gráficas de ellas dos. Aquí tengo la función cuadrática, que sería esta de acá, y tengo la función radical, que es esta de acá. Okay. ¿Cómo identificamos o cuáles son las dos formas más fáciles de identificar cuando las gráficas son inversas? Primero, tengo esta recta imaginaria que pasa por 0,0, por el origen, se llama la recta identidad. La recta identidad vuelve simétrica a las dos funciones. Quiere decir que lo de la izquierda se va a ver reflejado hacia la derecha, como un efecto espejo. Y ahí podemos observar, ¿verdad?, que lo de la izquierda se ve perfectamente reflejado. Otra condición lo veo en los puntos. Por ejemplo, aquí ella está ubicado en el eje x en menos 3. La función radical. Ahora, la cuadrática, su inversa, está ubicado en menos 3, pero en el eje y. Los puntos se invierten de eje. ¿Okay? Entonces, esa intersección cambia. Esa es la forma de cómo encontrar la inversa, ya sea con el criterio y también con la gráfica.